Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de Aquí se habla libertad, arrimados al Mingo TV. Hoy, lunes 18 de noviembre del año 2024, Día de la Chinita, por cierto. El saludos pues sobre todo al querido pueblo del Zulia, pero en general a todos los católicos venezolanos que celebran con mucha devoción el Día de la Chinita. Gracias a todos por estar conectados, suscribirse al canal de Mingo TV que consiguen en X como @Mingo TV. Y como es el canal de Erika Mendoza Tovar, pues ella la consiguen como @Ementov en X. Y en Instagram los consiguen como @Mingo TV y @Erika Mentov. Gracias a Catherine Manzano por la producción ejecutiva de este programa y como todos los lunes con Miguel Fontán, @Miguel Fontán en X. Bueno, hemos tenido una interrupción involuntaria de nuestra conversación en los últimos tiempos, pero bueno, han pasado muchas cosas. Ganó Trump, la configuración del gabinete de Trump es peculiar y bueno, anoche, por ejemplo, domingo, esa decisión tan peligrosa y tan el impertinente del gobierno de Biden de autorizar que los misiles de largo alcance norteamericanos que están en manos de los ucranianos puedan ser usados contra territorio ruso. La respuesta de Rusia de que respondería nuclearmente a cualquier eh, tipo de agresión de esa magnitud. Y bueno, pues la conestación de los gobiernos de Francia y de Gran Bretaña, mucho de izquierda tienen ellos. El, 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 todo parece indicar que estos son las iniciativas de los que han llamado siempre los perros de la guerra, ¿no? Sí, Ante la determinación de Trump de acabar las guerras inútiles, ¿no? Bueno, eso hemos tenido, por lo tanto, un tiempo noticiosamente muy atractivo, pero aquí en el país seguimos en el terrible guerra de trincheras. No se mueve nada que no sea, por supuesto, y afortunadamente la liberación de los presos políticos, de los 200 y tantos presos políticos que afortunadamente, si no salieron ya, están en proceso de salir. Eh, pero me preocupa mucho que estén ocurriendo cosas en el mundo y que nosotros estemos fuera de foco, ¿no? bueno, bueno, antes que nada, buenos días a todos los que a todos los que nos escuchan. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como dices tú, a todos los que nos escuchan y gracias por su audiencia. Sí, bueno, teníamos una intervención del lunes pasado que se me complicó la dinámica sobre el inicio de este programa, el inicio que hace. Yo sí creo que estamos fuera fuera de contexto en las decisiones que tiene que hacer Estados Unidos, ¿no? O sea, lo hablábamos, creo que en el programa anterior, hablábamos del papel de Trump. Por supuesto, todo el mundo, sobre todo los vendedores de humo, estaban entusiasmados con esta elección de Trump porque creían que el Trump de la primera vez iba a ser el de esta vez, y el de esta vez tiene otros problemas más graves que jugar ahí, ¿no? Sobre todo por la decisión de ayer, al mejor estilo chavista, por cierto, casi que un madrugonazo. Y yo no sé, yo tengo mis dudas, Víctor. Por supuesto que cuando se habla de la guerra, del conflicto de la guerra de Ucrania, no se está hablando de este conflicto. O sea, esto empezó desde que Ucrania se independiza, creo que fue en 1991. Ahí, ya en esa independencia, tras la disolución de de la Unión Soviética, esa independencia no es plena. Esa independencia está marcada por una influencia rusa en la política ucraniana. De hecho, en el 2010, cuando Víctor Yanukovych, creo que se llamaba el presidente, asume la presidencia, se le acusaba de ser un presidente prorruso. Y por supuesto, después de ahí vino el conflicto de Crimea, la guerra de Donbass,
Y bueno, y en el 90, y en el 22, en el 2022, la invasión rusa a gran escala sobre el territorio ucraniano, que según expertos iba a durar una semana porque Rusia no tenía suficientes recursos para tener una guerra más amplia, ¿no? Y mira, ya llevamos 2 años, ¿no? Entonces, claro, cuando hablamos de ese conflicto, no hablamos de algo actual. La decisión dentro de ese marco, bueno, podría considerarse dentro de una decisión histórica del conflicto. Yo tengo mis dudas. Yo creo que es un poco para complicarle panorama de pacificación a Trump, que esa es la agenda que yo creo que tiene. Yo no veo a Trump, por más que la gente diga, ay, es que pusieron a Marco Rubio sabe cuál es el problema de Venezuela y de Cuba. Tú lo comentabas, sí, una cosa es ser senador y otra cosa es ser secretario de Estado. Una cosa es poder escoger cuáles son los temas en los que tú te vas a enfocar y de los que vas a hablar, y otra cosa es tener la responsabilidad de abarcar una agenda más grande. Entonces, yo creo que sí, que fue como para complicarle, dejarle esa complicación, porque faltan 2 meses todavía para que él tome posesión, casi 2 meses, para que él tome posesión, y en 2 meses ese conflicto, por supuesto que se recrudece. Entonces el Trump no va a encontrar una Rusia como la que encontró el día que se proclamó presidente electo. Ahora va a encontrar una Rusia pues dispuesta a negociar más duro. Entonces yo cuando yo veo todos estos conflictos y estas tomas de decisiones particulares, siempre me pregunto si los gobernantes y los mandatarios de todo el mundo están abogando en lo mejor para sus naciones como debería ser, o están abogando lo mejor para los grupos corporativistas que están detrás de ellos. Y si eso es así, si están abogando para las agendas partidistas, este, para los grupos corporativistas que están detrás de ellos, entonces, bueno, la democracia empieza a ser la que más sufre es la democracia porque empieza a ser un instrumento de particulares, en vez de ser un sistema político que abona al bien común. Y con el tiempo, por supuesto, se va a empezar a degradar, porque con el tiempo tú lo que vas a ver es que la escala de decisiones más corporativistas como nos gustó a nosotros. Nosotros tuvimos un principio de democracia que abogaba hacia hacer de esta nación una nación libre y próspera, y después hemos visto cómo los intereses corporativistas acabaron con el Estado, hasta el punto de juzgar a un presidente que fue Carlos Andrés Pérez, eh, por el simple hecho, hoy en día ya creo que eso está muy, muy bien retratado, por el simple hecho de que había roto, sí hizo ruptura con los políticos de siempre y con la forma de hacer política de siempre. Por eso a su plan le llamó el Gran Viraje. Bueno, ese estado profundo que Trump ya no dice, no hizo mucho eco en su campaña actual, pero sí mucho este, dejó mucho verbo en la primera administración, es el que le cobra la, la osadía a Carlos Andrés. Ese estado profundo le está complicando la vida a Trump, no sé, porque es como todo, mientras las cosas están ocurriendo, nosotros y no se hacen tan visibles, nosotros nos cuesta ver porque estamos en un ámbito especulativo, pero de que existe algo que está distorsionando las democracias y que está abonando a que esas democracias no se centren en el bienestar de la nación, sino que obedezcan a intereses corporativistas, bueno, yo creo que lo estamos viendo. Lo vimos con la pandemia y lo hemos visto ahora. El gobierno de Trump no tenía equipo propio, porque él era una especie de gran el hecho sorpresa, un elemento sorpresa en la política norteamericana. Bueno, él tuvo que hacerse acompañar de los mejores que conocía o le recomendaban, tanto el Partido Republicano como su grupo de amigos, y bueno, más de una vez se equivocó, porque es que tú como gobernante no puedes llegar a compartir la agenda de los otros. Eso no tiene ningún sentido. O las opiniones y puntos de vista de los otros. En esta segunda ocasión, todo parece indicar que el punto de vista fuerza
es el punto de vista de Trump, y los que él convoca lo comparten, lo reconocen y ya no es uno entre iguales, sino que él es el dueño del Partido Republicano, que por supuesto tiene sus matices, y es el gran jefe político que va a tomar el Ejecutivo en Estados Unidos. Y bueno, eso va a plantear las diferencias. Ahora, viene a por su legado. O sea, él tiene solo 4 años, no hay reelección, viene por su legado. Creo que eso significa que va a seleccionar con muchísima precisión cuáles son los problemas que va a intentar resolver y tratar de resolverlos, tanto al interior como al exterior, y no puede estar, por lo tanto, demasiado disperso. Entonces, bueno, eso hay que seguirlo viendo de cerca. Estos 60 días van a ser muy interesantes porque Biden es Biden. O sea, Biden se hace el pendejo, entre otras cosas. Entonces, se hace el que no oyó. Y sucede que de repente sale con eso, tal vez con la indelicadeza de no consultarlo en una transición con el presidente electo, que tiene una posición al respecto. Porque desde el momento en que se elige un presidente nuevo, como en España ocurre, debería ser un gobierno en funciones, que no toma decisiones de envergadura, que no cambian el rumbo estratégico, que no tienen por qué comprometer estratégicamente al gobierno del futuro. Pero bueno, estas son las cosas del odio africano que la base demócrata muy radical ha planteado. Ahora, por este lado, nosotros tenemos algunos problemas. Problemas de inteligencia. ¿Qué significa eso? Bueno, nosotros estamos llenos de falsas expectativas y de voceros que estafan la verdad. Entonces, no vale la pena poner ejemplos, pero yo colocaba el otro día en mi red de X que uno no puede imaginarse, si uno es más o menos sensato, que una persona que está en Miami frente a su computadora y con su celular tenga más inteligencia que muchos de los que están aquí. Entonces, nosotros estamos sometidos a ese viento de cola que significa tener que cargar, porque esa es la verdad, con los habladores de paja que están en Miami, haciéndose pasar por grandes estrategas y que pervierten todo. O sea, lo hacen muy mal. Eso en primer lugar. En segundo lugar, nosotros tenemos la carga del nuevo elenco del fracaso, o sea, del grupo de estrategas que operando desde Boston trajeron esta situación de trincheras que nosotros estamos viviendo. Me refiero a Carlos Blanco y compañía, que operó como estratega principal de María Corina, y que además creyó, por supuesto, que la cosa era más fácil, que iba a gobernar, que se vinculó con Soros y con todo eso, que apostó todos los demócratas, y que ahora la opción venezolana ni siquiera debe tener una una buena relación con el nuevo gobierno, porque es que tú no puedes estar en ese sentido con Dios y con el diablo, y para ser representante de una política bipartidista, tú tienes que comportarte de otra manera. Entonces, allí tenemos un segundo problema, o sea, el problema es de la falsa inteligencia que se nos impone como verdad, o se le impone, o se quiere imponer como verdad, y que hace mucho daño porque, digamos, distorsiona la realidad. Y en segundo lugar, los efectos del nuevo elenco del fracaso, de los estrategas de Boston, bueno, que condujeron a la política hasta aquí. 2.000 presos políticos y una situación que yo no le veo salida, y de nuevo una ilusión que no creo que vaya a poder ser resuelta. Eso de que yo vengo el 10 de enero en un avión charter cargado de líderes del mundo a juramentarme. Eso no existe. O sea, la política real no nos da ninguna posibilidad de que eso en este momento ocurra. O sea, eso no existe. Y sin embargo, esa es una matriz de opinión lastimosa, lastimera, despreciativa de la condición del venezolano que vive aquí y que se quiere imponer. Yo no sé quién se lo pueda creer.
Yo creo que se acepta casi que por lástima, ¿sabes? O sea, No, no, hacen los locos. hay mucha gente, o sea, qué bueno como le diste el, el giro a esto. Voy a empezar por lo de afuera, ¿no? Yo creo, contigo coincido en muchos análisis de lo que de lo que va a ser la administración Trump. Yo creo que la administración Trump es lo mejor que le pudo pasar a Estados Unidos. Y claro, eso no quiere decir que Trump sea el mejor político que tiene Estados Unidos. O sea, hay que separar esas dos cosas. O sea, Trump sigue siendo a pesar de que ya fue presidente, a pesar de que, como tú dices, tiene más control del partido, en cuanto a lo que debe ser la trayectoria de un político en Estados Unidos, Trump sigue siendo un free rider. O sea, Trump no fue gobernador, Trump no fue senador, Trump llegó y avasalló. Eso quiero dejarlo claro porque hay muchas cosas y lo vimos en la primera administración que precisamente por no ser un político formado, dejó por fuera. Por ejemplo, no tenía equipo. Llegas a la presidencia y no tienes equipo, tienes que ir agarrando más o menos lo que conoces, lo que te dicen y ya sabemos lo que pasó en en La la primera primera. moralidad es que nadie puede gobernar bien con equipo prestado, nadie. Exacto, exacto. Y un poquito más allá, Maquiavelo también lo decía, o sea, no puedes tomar el poder y tu principal fuerza es mercenaria, no puedes, o sea, tienes que tener tus capacidades propias si el príncipe se quiere quedar. Eso aplica, esa derivación aplica para todo. Entonces, claro, en la segunda administración él viene un poco más fortalecido en ese sentido y escoge, fíjate que creo que nadie repite de la primera administración. O sea, no es que agarra gente que nunca se haya visto, pero creo que nadie repite. Yo no estaba muy pendiente de eso. Entonces, claro, yo creo que eso es lo mejor que le puede pasar a él, sobre todo porque los demócratas los demócratas estos demócratas comparados con los demócratas del siglo XX o la primera mitad del siglo XX, de verdad que tienen un giro preocupante hacia lo que son las agendas progresistas de izquierda, duras, ¿no? Pero además, las agendas progresistas que para mí son las cosas absurdas de los problemas que tenemos hoy. Por ejemplo, que si estamos enfocados en la problemática del clima, estamos enfocados en los derechos de los LGBT, no porque eso no tenga impacto, sino porque tú no puedes politizar esos derechos. O sea, el que está en la comunidad LGTB tiene derecho por ser persona, no por ser de la comunidad. Entonces, cuando tú empiezas a sacarle esa reflexión a la sociedad y le empiezas a colocar en cajitas, por supuesto lo que hace es fraccionar la reflexión. Porque entonces tú dirás, bueno, yo no estoy ahí, eso no tiene nada que ver conmigo, o yo los combato porque, por supuesto, toda minoría requiere hacer bulla, pero toda minoría requiere hacer una bulla, ¿verdad? De forma tal que no abandone su condición original, que es la de ser persona. Entonces, ahí empezó todo el conflicto, lo vimos con los Black Lives Matter, todo eso, o sea, se desvirtuó toda esa agenda. Esa es una agenda demócrata. De hecho, el error para mí, el error principal de esta campaña, es que Trump estaba enfocado en los problemas que tenía el país y que vivía el ciudadano, incluso aquel que militaba por Kamala. Y Kamala estaba en una reflexión tangencial del epifenómeno, que si se quiere, en las agendas de la progresía. Y eso se demostró en el electorado. Por ahí hay algunos arrogantes, como tú dices, algunos venezolanos que desde la distancia calibran y calculan, que también nos lo dicen a nosotros cuando hablamos de la política interna de Estados Unidos, que decían que, bueno, que los estados donde ganó Kamala son los estados donde se producen libros y publicaciones. No, los estados donde ganó Kamala es aquellos estados básicamente donde no se pide documento de identidad para votar. Eso hay que ponerlo en la mesa y después hacer una investigación seria a ver qué pasó. Pero en principio hay que poner en la mesa las dos cosas. Si vamos a hacer una especulación de esa forma, bueno, vamos a hacer una especulación de esa forma con las dos cosas. Eso lo que te está diciendo es, y lo vimos en el video que se hizo famoso del venezolano que después tuvo que borrar los videos y borrar las cuentas que decía
los demócratas eran más inteligentes que los de Trump. Yo no sé si tuviste ese video, desagradable, por cierto, no solamente por la Quién lo forma de... puso? ¿Ah? ¿Quién lo Es un puso? video que estuvo corriendo, él es integrante de la comunidad LGTB, por cierto, en Estados Unidos, pero es un video de un venezolano que está en Nueva York, que es muy desagradable por la forma, el odio con que se expresa. De hecho, entiendo que esa persona no era aquí, o sea, era de clase media alta, si se quiere. Se fue a Estados Unidos hace muchos años, pero la forma como lo decía es la forma del desprecio al otro. Entonces, claro, al final, nosotros como sociedad y ellos como sociedad tienen que ver qué cosas desprecian del otro, porque no pueden despreciar del otro que piense distinto, porque se acabó la democracia. Entonces agarre, váyanse a las armas, igual nosotros hacemos un estado totalitario y se acabó. Nos hacemos transparentes, la sociedad se hace transparente a sí misma, el que no esté con este modelo, el que no esté con este pensamiento único, que no sea del pueblo uno, es el enemigo y lo combatimos. La democracia precisamente se trata de pluralidad. Ahora sí tenemos que tener desprecio. Ahora, ¿desprecio a quién? ¿A que piensa distinto o al que es corrupto, o al que es ladrón, o al que se aprovecha de las desgracias del otro para beneficiarse? Yo creo que ahí es donde radica ese desprecio visceral, que todavía nosotros ni ellos tenemos, lo hemos logrado. Si no, no No, sí, tuviésemos... las interpretaciones son muy divertidas, ¿no? Porque Trump va ayer o antier a, al Madison Square Garden a una pelea, ¿no? Entonces dicen, volvimos al Imperio Romano, el emperador a la lucha. O sea, las interpretaciones son, y hay mucho que decir allí de los analistas políticos, de los sociólogos, que no están ni analizando ni viendo la sociedad, están simplemente opinando desde la herida emocional que significa el haber perdido o desde el odio acerbo que tienen contra Trump. Ahora, vuelvo al nuevo elenco del fracaso del grupo de Boston. Tú no puedes tener ese estado de ánimo y creer que tú puedes ser No, el claro, claro. cambiar. Y ese era el punto que quería tocar y ahí estoy completamente de acuerdo. Milei en estos días, a propósito de una foto que se toma con Trump y Elon Musk, no me acuerdo dónde estaba, pero están los tres. Bueno, Lago fue invitado al gran actor republicano, etcétera. exacto. Bueno, él coloca en un tweet algo así, no recuerdo bien, lo voy a parafrasear, a propósito de los medios de comunicación. En política, cada decisión tiene un costo, sobre todo si decides mal. Porque te acuerdas que él lo compararon con que si se estaba pareciendo a Milus Cyrus, una cosa así, ¿no? Entonces él, bueno, a propósito de eso, pero la frase yo la rescato. En política todo tiene un costo, o todo debería tener un costo, ¿no? Sobre todo si tomas malas decisiones. Entonces, el elenco del fracaso, como tú dices, o este nuevo, porque cuando hablamos del elenco del fracaso, estamos haciendo una historia que supuestamente este liderazgo trató de romper, que no rompió, se asimiló a ese elenco del fracaso, lo hizo suyo. Yo no sé si lo hizo suyo o el elenco del fracaso la hizo suya. Yo creo que fue lo segundo. Entonces, claro, tú te estableces tu red de alianzas y tu red de alianzas es precisamente demócrata. Además, no puede ser de otra cosa porque los principales asesores tienen esa vertiente. Yo no, a mí siempre me chocó esto de hablar del liberalismo con un pensamiento que a lo sumo, si lo estiras mucho, llega a la socialdemocracia. Sobre todo porque el liberalismo necesita unas lógicas que en el momento definitorio chocan con muchos aspectos del estado de bienestar, con muchos aspectos, lo estamos viendo en Argentina. Eso no quiere decir que sea bueno, que sea lo correcto, simplemente estoy describiendo lo que pasa. Entonces, claro, te haces unas alianzas, como tú dices, te buscas a Soros, que casi que es el enemigo número uno del mundo, ¿verdad? Al que algunos lo ven como al ser pupilo de Popper, lo ven como un liberal que quiere la democracia plena, pero la verdad es que no quiere, la verdad es que quiere ver arder al mundo, a ver si hace un gobierno supranacional. Pero bueno, todo eso está embarrado en lo que llaman teoría de la conspiración y
solo con el tiempo se podrá ver. Pero en todo caso, Soros es enemigo de muchas naciones, ¿no? Entonces ese es tu aliado. Por supuesto, gana este, te quedas sin aliados, pero además, eso es desde el punto de vista de las alianzas, pero además, desde el punto de vista de la táctica interna, iniciaste una batalla que no sabías cómo terminar porque creíste que el peleador, el boxeador se caía con tu primer golpe a la cara. Resulta que el tipo le diste el golpe a la cara duro, él se echó para atrás, se sacudió la cabeza y vino hacia ti. Y cuando vino hacia ti, ya tú te quedaste sin golpe. O sea, el ejemplo es este, fuiste a la guerra con un avión de combate que tenía un solo misil. Pegaste el misil donde era, pero no fue suficiente. Entonces ahora tienes ese avión de combate volando por los cielos sin poder aterrizar, sin poder disparar, sin poder hacer nada. Eso es una metáfora que podría ilustrar lo que está haciendo ahorita esa oposición, que supuestamente era diferente, que tenía, estaba todo preparado, Y porque mira, hay un problema, Miguel, porque porque, digamos, la decisión del nuevo elenco del fracaso de los estrategas de Boston fue no diferenciarse. sí, O sea, la decisión fue la plataforma unitaria integrada por los viejos partidos del elenco del fracaso son la base política de respaldo. ¿Ok? Y esos partidos que en las supuestas elecciones primarias se mostraron vaciados de respaldo, esos partidos se transforman en los principales beneficiarios de la fuerza política encarnada por María Corina, que ella se las endosa. Ahora, efectos prácticos. Frente a Trump, están hablando Guaidó y Leopoldo López, entre sí, otros. sí. Y Está lamentablemente, Vecchio, está Borges. Vecchio, Borges, Trump, perdón, Vecchio, Borges, Guaidó, Leopoldo, los mismos que se rumbearon el interinato, ¿ok? Y que ahora quieren hacerse pasar, digamos, por neocatecúmenos de la vaina. No, no es posible. Ahora, ¿qué es lo que pasa? María Corina, yo no la veo muy dispuesta a decir, esos no son mis representantes, yo voy a nombrar un representante nuevo, pero con la tragedia de que sus representantes eran pro Kamala, pero digamos, enfurecidos. Eso que integran el nuevo elenco del fracaso de los estrategas de Boston. Entonces, ¿tú crees que Trump no recuerda el, 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 el escándalo de un interinato con el que él tuvo que lidiar, que lo primero que hicieron fue cantarle loas a Biden? O sea, si algo Claro. está claro, Trump, en primer lugar, él sí tiene memoria. En segundo lugar, él está construyendo un mandato sobre la base de la lealtad. En tercer lugar, él sabe que ese grupo no vale la pena. No, claro, sobre todo, Víctor, porque uno de los grandes fracasos de la primera administración Trump fue precisamente el interinato, con el cual tuvo que lidiar y sobre el cual tuvo que hacerse el loco frente a todos estos. ¿Te acuerdas cuando le estaban pidiendo cuenta a USAID sobre los recursos y dónde estaban y que él dijo, mira, esto es inauditable? Todo eso le cayó encima a Trump porque fue el artífice de eso. Pero lo que tú dices es cierto, o sea, y aquí volvemos al punto donde tú no puedes hacer la guerra ni con ejército prestado ni la política con partidos prestados. ¿Por qué? Porque te quedas, o sea, tú no, si ella, mira, ella entró en una trampa que obviamente fue diseñada para eso, para como un seguro al futuro. Yo no creo que se haya previsto todo esto que está ocurriendo, pero sí yo creo que se hizo así. Mira, vamos a poner a este por si acaso se complica la cosa no tener un Guaidó. Ese es el asunto. Porque vamos al punto. Si Trump tiene que hablar con alguien que está institucionalizado dentro de la política, si es que podemos darle ese nombre, o mejor dicho, alguien simbólico de la política venezolana, ¿con quién habla? Con la líder de una oposición que es el líder porque
la gente asumió el llamado que hacía. O sea, tú no puedes ni siquiera decir, mira, es que votaron por mí y por mí, porque si tú te vas a votar un por mí, tienes que irte nada más a los elementos de las primarias, ¿ok? Donde hay 2 millones de votos cuestionados todavía, pero hay 2 millones de votos. Entonces tú lo que puedes decir es mi capital político, o sea, que tú puedas demostrar es lo que votaron por mí en las primarias. Cuando tú te vas a la elección, tú puedes especular, pero no demostrar que toda esa gente que votó por Edmundo, ¿verdad? Fue por ti, es decir, te asumes ese capital político, que es lo que por supuesto está haciendo ella. Entonces, ¿qué hizo el régimen? El régimen dijo, vas a poner al candidato que menos me complique la vida, porque si es por rehabilitación, podían haber puesto a la señora Corina Lloris perfectamente. Ahora no la aceptaron. Se hicieron los locos, simplemente no le dieron al botón. Y en medio de ese maremán, por supuesto está, como tú dices, la colaboración que siempre ha trabajado para el régimen. Entonces, mira, vamos a elegir, porque en realidad fue lo que eligieron ellos con la venia del liderazgo. Ok, si Trump tiene que hablar con alguien, no es con la líder, en todo caso, no es con la líder de la resistencia o la líder de la fuerza democrática. En todo caso, sería con el que está en pugna, el que sería Edmundo González Urrutia, ¿verdad? Ahora, Edmundo González Urrutia, ¿tú crees que va a asumir la vocería de María Corina o de su grupo corporativo? Edmundo va a responder a los intereses de esos 8 millones que querían un cambio político o va a responder los intereses de los que están alrededor, que lo que quieren es vivir de la tragedia. Pero es que por eso digo, Miguel, vamos a tener que terminar con esto y dejarlo para la próxima, por razones que tú ya sabes. Por eso es que yo digo, Miguel, que el nuevo elenco del fracaso de los estrategas de Boston tiene muchas cuentas que entregar, Sí, porque ese desastre es un diseño de ellos y por lo menos deberían tener el coraje de firmarlo, ¿ok? Para que nadie se confunda. Bueno, mi querido Miguel, tenemos que dejar esto hasta aquí en este momento. Espero que la gente quede con la atención para que nos oiga la próxima vez. Gracias a todos por habernos escuchado y nos vemos pronto, seguro. Gracias, Miguel. Que tengas buena chao, semana. gracias.